El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, a lo mejor este lunes 11 de octubre del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Mario Villarreal y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Voy a comentar solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Ayer algunos hablan de la celebración del simulacro en nuestro país de cara al proceso convocado para el 21 de noviembre. Jorge Rodríguez le dijo a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, si es así, mejor no venga a Venezuela. Y esto responde a una declaración de la semana pasada sobre este proceso electoral y la misión de observación que ya en parte está desplegada, entendemos, en nuestro país. Dijo Jorge Rodríguez que, bueno, la Comisión Europea debe cumplir con los estándares de observación electoral establecidos por la ONU, y francamente uno no sabe ni cómo empezar a comentar este tipo de declaraciones, tomando en cuenta lo que Naciones Unidas ha denunciado sobre Venezuela, sobre todo en materia de derechos humanos, sobre todo en materia de persecución a la dirigencia, razón por la cual hay un expediente abierto en la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad. Pero en todo caso, lo que dijo Borrell, palabras más, palabras menos, él dijo que para la oposición venezolana era una garantía que la Unión Europea observara las elecciones. Y dijo algo que no se corresponde con la realidad, porque él dice que toda la oposición va a concurrir, cosa que no es cierto, tal como lo aclaraba Elsa Solórzano y también la causa ER. Lo cierto es que, bueno, van dando este proceso, habrá que ver cómo se desarrolla y en qué termina, y todo en el marco de una negociación que avanza en México, que se retoma ahora el 17 de este mes. Por cierto, el Pollo Carvajal entregó al juez documentación de pagos del régimen chavista fundadores de Podemos, y esto tiene que ver con posible financiación ilegal. Esto no retrasa para nada, según la nota de ABC de España, el proceso de extradición que anda en su contra, que avanza por las autoridades, por petición de las autoridades norteamericanas. Y sacamos a colación este tema del Pollo Carvajal y el manejo irregular de recursos de nuestro país, porque vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo con las empresas en el exterior, hoy, entre otros temas, que están bajo la administración del gobierno interino de Juan Guaidó. Ha sido noticia. Nuestro invitado lo hemos visto, ofreciendo entrevistas para aclarar cuál ha sido el manejo, al menos en lo que corresponde a su responsabilidad. Se trata de Horacio Medina, el expresidente de la Junta Administradora Ad Hoc de Petróleos de Venezuela, designada por la Asamblea electa en 2015, la presidencia interina que encabeza Juan Guaidó. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un verdadero privilegio estar de nuevo contigo. Buenos días para todo el equipo y para toda tu audiencia. Un gusto conversar con Horacio Medina y, la verdad, varias inquietudes que compartir con nuestro invitado, como comprenderá, a la luz de la discusión pública que se ha abierto sobre la situación de las empresas del Estado que pertenecen a los venezolanos y la necesaria protección de estos activos, como ha subrayado Transparencia Venezuela. Yo iniciaría la conversación preguntándole cuál es la situación de PDVSA Holding, de Citgo y los activos de PDVSA que están en el exterior, según el conocimiento que usted tiene. Bienvenido, lo escuchamos. Sí, bueno, primero que nada, María Alejandra, yo quiero decirle muy claramente, ¿no? Por supuesto, yo estoy aquí en PDVSA Ad Hoc para defender los recursos patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela. En particular, lo que se refiere a
todos los activos de PDVSA en el exterior. Yo no estoy aquí para defender ni al gobierno interino, ni a la Asamblea Nacional, ni a nadie. Solamente esto. Y motivo por el cual yo creo que es muy importante que yo me pueda comunicar, y te lo agradezco nuevamente, con toda la audiencia, con los venezolanos, para poderles transmitir el mensaje que deseo hacer. Yo quiero decirles de la manera más franca y más sincera que primero los activos bajo los cuales nosotros estamos ejerciendo esa protección, particularmente en los Estados Unidos, aunque existen en otros lugares, corresponden a lo que es Citgo, y como tú mencionas, a lo que es la cadena corporativa de Citgo, PDVSA Holding, Citgo Holding y Citgo Petroleum Corporation. Citgo Petroleum Corporation, por supuesto, es la empresa que tiene las refinerías, las estaciones de servicio y toda la infraestructura que corresponde para ese tipo de actividad. Definitivamente quiero decir algo, esa empresa no se va a perder en manos del gobierno interino. Esa empresa se perdió en manos del régimen de Nicolás Maduro por los efectos y todas las transacciones y todo el saqueo que se hizo durante los regímenes de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. ¿Qué quiero decir con esto? En el 2019, cuando asume el gobierno interino y se crea PDVSA ad hoc para este tipo de protección, Citgo estaba prácticamente perdida porque habían demandas que estaban cursando. Todas y cada una de las demandas contra Citgo, todos y cada uno de los préstamos en los cuales se incurrió para hipotecar a Citgo, no ocurrieron ni uno solo de ellos durante el gobierno interino. Todos ocurrieron antes. Están los casos más apremiantes que tenemos en este momento, como es el caso de Crystalex, como es el caso de los bonos 2020 y como es el caso de ConocoPhillips. Pero existen muchísimos otros casos que no han podido avanzar, a los cuales se les ha puesto algún tipo de limitación y en los cuales estamos enfrentando en diversos litigios dentro de los Estados Unidos. Eso por una parte. Por otra parte, obviamente será tremendamente complicado y complejo lograr que Citgo pueda ser rescatada, que Citgo pueda ser preservada. Pero yo creo que aun cuando eso luce imposible para muchos, es imprescindible lograrlo. Yo creo que como venezolano siento profundamente un valor, además del valor propio que tiene Citgo y que tendría propiamente Citgo para un cambio en el modelo político de conducción del país. También entiendo que tiene un valor para los venezolanos de un ícono que nosotros hemos construido a través de 40 años. Entonces, motivo por el cual los venezolanos, y este mensaje lo dirijo precisamente a todos mis compatriotas, tiene muchísimo que ver con la certeza y la seguridad de que estamos haciendo todo lo que humanamente sea posible hacer para lograr que eso ocurra. Hechos de corrupción. Mira, los señalamientos sobre hechos de corrupción en Citgo o en alguna de sus compañías de la cadena corporativa son leyendas urbanas. No existe una sola denuncia clara, precisa, que pueda darnos a nosotros algún indicio de eso. Corrupción existió durante los primeros 6 meses que asume el gobierno interino y que venía de la inercia que traía esas compañías luego de haber sido, digamos, gerenciada por los equipos de Nicolás Maduro y anteriormente por los equipos de Hugo Chávez. Entonces, en este sentido, durante los primeros 6 meses hubo que hacer correcciones importantísimas en la gobernanza corporativa, crear diferentes instituciones internas, eliminar una cantidad digamos, negocios o negociados que habían allí, cortar la dependencia total sobre los malos negocios que venían por la vía de Baribán, que dicho sea de paso, han sido ya algunos de ellos confesos de esos hechos de corrupción. Y señalo además de todo esto que Citgo Petroleum Corporation está bajo la lupa del Departamento de Justicia y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. O sea, toda la gestión está siendo monitoreada día a día, paso a paso, por estas entidades. Entonces, hechos de corrupción, si existe alguno, que por favor lo hagan saber de una manera clara, no a través de leyendas urbanas. Yo puedo decir aquí, hay corrupción en tal lugar, porque lo digo yo y porque yo lo creo o porque me interesa sembrar esa matriz. Pero quiero decirlo responsablemente, eso no es cierto. Y yo sigo aquí pues tratando con un equipo realmente admirable, con un equipo de muchos de ellos excompañeros que están al frente de esto, dando lo mejor que podemos dar para que esto se pueda preservar. ¿Es fácil? No, al contrario, María Alejandra, lo digo muy claramente, es tremendamente complicado porque Citgo fue saqueada e hipotecada. Varias inquietudes que trasladarle a nuestro invitado. En primer lugar, ¿de cuánto estamos hablando? Es decir, que
¿qué representa? ¿Cuánto representa ahora mismo Citgo, Petroleum y en general, digamos, los activos que están bajo la responsabilidad de nuestro invitado? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, seguramente ha leído usted el último documento de Transparencia de Venezuela. Allí ellos advierten que la falta de transparencia denunciada públicamente por altos funcionarios actuales y retirados del gobierno interino y diversos reportajes presuponen un manejo opaco de las finanzas públicas por parte del interinato que lidera Juan Guaidó, así como la ausencia de investigaciones parlamentarias conclusivas, de sanciones políticas o votos de censura. Los reportajes recogen, entre otras, denuncias de supuestos sobornos para recuperación de activos y la contratación irregular de escritorios jurídicos en el exterior. Y yo le pediría un comentario sobre este punto en específico que destaca, insistimos, el último documento publicado por Transparencia Venezuela sobre este tema en específico. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, por supuesto. Yo leí atentamente ese informe de Transparencia Venezuela y creo que en definitiva nosotros estamos coincidiendo con lo que allí se expresa. Nosotros hemos sido lo más claro y transparente posible. En este tiempo, durante la gestión anterior que tenía el ingeniero Luis Pacheco, se hizo una presentación en el mes de agosto del año 2020, finales de julio, principios de agosto del año 2020, ante la Asamblea Nacional. Nosotros concurrimos en junio de este año con la gestión presentada en el 2021, correspondiente al año 2020, ante la comisión delegada. En cada una de esas participaciones dejamos clara constancia y consignamos documentos donde se puede ver claramente y se puede analizar de una manera clara, cierta y correcta todo lo que ha sido la gestión. Yo creo que es importante aclarar dos cosas. Primero, con relación al valor de los activos de Citgo, nosotros hemos contratado un asesor financiero clase mundial que es JP Morgan, para hacer, digamos, en su conjunto lo que es la valoración de toda la cadena corporativa. No tenemos el resultado final en este momento, pero sí tenemos que salir y tenemos que tener muy claro si la empresa vale 6.500 millones, 7.500 millones, 8.000 millones. Eso es algo que está por definirse. Podríamos hablar de un número de partida que podría ser alrededor de 7.000 o 7.500 millones. Esperemos los resultados. Pero teniendo en cuenta este punto, más o menos alrededor de eso en este momento, y considerando todo lo que ha sido la devalorización que ha tenido el sector de refinación luego de la pandemia, estimamos ese punto de partida. Pero sobre Citgo ejercen varias cosas importantes. Una, Citgo fue hipotecada a través de préstamos que se usaron para pagar dividendos que fueron transferidos al gobierno, al régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que suman 4.000 millones de dólares. O sea, Citgo Petroleum está en su cabeza hipotecada por 4.000 millones de dólares que no se usaron para inversiones, no se usaron para mejorar la capacidad de la empresa, se usaron para entregarlos en pago de dividendos a los regímenes mencionados. Segundo lugar, hay demandas, por ejemplo, la de Crystalex es una demanda por la expropiación de unas concesiones de las minas de oro que se hicieron en el 2007, que duraron hasta el 2011 en una suerte de intencionalidad de llegar a algún acuerdo que no se pudo lograr, que fueron al CIADI, del CIADI fueron con una respuesta positiva del CIADI a favor de Crystalex, fueron a un juez federal en el estado de Delaware, el juez Stark, y el juez Stark falló en contra de PDVSA y usaron una figura que es, si van contra la República, y como la República era pagada básicamente por PDVSA y PDVSA tenía una totalmente controlada por el régimen de Maduro y de Chávez, pues sencillamente van entonces contra los activos de PDVSA, y los activos de PDVSA el más apetecible sin duda alguna que es Citgo. Entonces allí cae la demanda sobre Citgo, es una demanda que en los actuales momentos debe rondar entre los 960 y los 1.000 millones de dólares. Luego tenemos una segunda demanda que estamos atendiendo, que son los bonos 2020, unos bonos 2020 de casi 2.000 millones de dólares, que definitivamente le fueron entregados a PDVSA en su momento, pero que se cometió un error, o se cometió un hecho absolutamente fuera de la Constitución, que fue poner a Citgo como un colateral, sin haber sido aprobado por la Asamblea Nacional. Y eso ocurrió. Eso definitivamente está fuera del contexto constitucional. Ese es un juicio que se hace en el estado, en Nueva York. Y bueno, definitivamente allí también hay un problema grave. Son 1.900 y tantos, 2.000 millones de dólares que nosotros debemos responder
con la gravedad de que el 50.1% de Citgo está como garantía del no pago de ese préstamo. Y después tenemos un tercer caso, que son alrededor de 1.200 millones de dólares por una de las demandas de ConocoPhillips, que también está cursando en el estado de Delaware bajo el juez Stark. Esos serían los más apremiantes, pero hay otras demandas que cursan contra la República y donde se está tratando de usar la figura de Crystal X del alter ego, que no ha sido debidamente probada. El alter ego es la inmiscusión en las operaciones del día a día de una empresa. Eso no está ocurriendo, por supuesto, en el caso del gobierno interino, y por lo tanto se hace muy complicado que pueda ser demostrado eso en este momento, sencillamente porque no existe. Entonces, tenemos unas demandas que cursan de alrededor de 4.000 millones de dólares. Cuando sumamos lo que te acabo de decir, tenemos además de esto los 4.000 millones de dólares de la deuda de Citgo, y tenemos otra cantidad importante de demandas que vienen en curso. Incluso hay unas demandas que hicieron las víctimas de las FARC. Las víctimas de las FARC demandaron al gobierno de Venezuela como responsable de financiar a las FARC. Ese gobierno de Venezuela, ese régimen de Nicolás Maduro, entonces se transfiere a la República, de la República a PDVSA, porque PDVSA financia a la República y termina siendo demandados activos de Petróleos de Venezuela en los Estados Unidos, y esos son alrededor de unos 42 juicios, solamente por esa carga que estamos también atendiendo. Entonces hay una cantidad de hechos que podríamos pasar aquí horas para poderlo mencionar. Algunos estimamos que son más de 70 casos, algunos allegados del mundo legal dicen que son unos 90 casos, y eso es algo que nos tiene tremendamente complicado. Con relación a la contratación ilegal, no existe ninguna contratación ilegal. Todas y cada una de las contrataciones de los abogados que hemos hecho han sido de común acuerdo, presentadas dentro de la Procuraduría, analizadas por la Procuraduría Especial de la República. Muchas de ellas han sido aprobadas por el Consejo Nacional de Defensa Judicial, y además de esto las hemos presentado en todas y cada una de nuestras cuentas. Lo que sí existe, María Alejandra, y que hay muchos no quieren asumir, es una negligencia realmente brutal por parte de la Asamblea Nacional, de la Comisión Delegada, y lo digo absolutamente responsable. Nosotros estamos ya en el mes 10 del año 2021. Nosotros no hemos recibido todavía la aprobación de un presupuesto para poder pagar los honorarios profesionales a estos bufetes. Vale decir, estos señores que no son bufetes venezolanos, que son bufetes norteamericanos, por supuesto, han estado prestando su servicio, todos sus honorarios diferidos desde el mes de noviembre. O sea, han estado financiando todos esos juicios. Y eso no es posible mantenerlo así, porque no ha habido la aprobación de la comisión delegada del presupuesto, pero tampoco ha habido observaciones, no ha habido reparos. Lo hemos dicho, lo dijimos en infinita cantidad de comunicaciones internas, lo dijimos en la presentación de resultados, lo ha expresado el procurador. Hemos solicitado junto con el procurador una audiencia especial para este punto y todavía no hemos recibido la aprobación. PDVSA tiene el dinero para pagarlo, pero no tenemos el presupuesto contra el cual ir. Y entonces tenemos una duda que en los próximos días vamos a tener que dilucidar, porque aquí se trata de cumplir lo que establece en los términos y condiciones del Estatuto de la Transición y el decreto número 3 del nombramiento de PDVSA, o sencillamente decir o alegar en nuestra defensa la negligencia de otros. Y eso nosotros no lo vamos a hacer. Eso es algo que está muy claro. Eso es un problema que tenemos, pero es un problema interno que tiene que resolverlo la comisión delegada de la Asamblea Nacional. No hay otro lugar a donde ir. Si me permite, nuestro invitado, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad y quiero referirme a este tema que usted menciona, porque Primero Justicia, en una carta donde, bueno, habla de la situación de monómeros, de los activos en el exterior, ellos aseguran que, en opinión de quienes suscriben esa carta, el gobierno interino termina sus funciones en enero, si no se toma una decisión distinta en nuestro país. La pregunta que yo le haría es, ¿qué va a ocurrir con todos estos litigios y con los activos que en teoría se han recuperado? Pasan a manos directamente de Nicolás Maduro. O sea, es una decisión política entregar esto otra vez al régimen de Nicolás Maduro, señalado por el manejo irregular de recursos en el exterior. Yo le pedí un comentario
al respecto. Al regreso de la pausa, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino de los activos que en teoría se han recuperado en el exterior, que pertenecen a todos los venezolanos. Nos acompaña Horacio Medina, quien es presidente de la Junta Administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional de 2015, el gobierno interino. Yo le dejaba una inquietud. Dice Transparencia Venezuela lo siguiente: poner en peligro la recuperación y la protección de los activos de la República que fueron expoliados unos y expuestos otros por la gran corrupción desde hace décadas constituye una falta inaceptable. Y yo le pediría un comentario porque estamos a 11 de octubre y según un sector del alternativo, al menos de Primero Justicia, el gobierno interino, en opinión, al menos lo que suscriben en esa carta pública, llega hasta enero, salvo que no cambien las cosas. ¿Qué va a ocurrir con esta gestión que usted ha compartido con nosotros y con el destino de estos recursos, efectivamente, que se han recuperado en el exterior? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, fíjate, María Alejandra, primero que nada quiero hacer una parte y darte una opinión como ciudadano venezolano. A mí me parece definitivamente que esto de no poder buscar un mecanismo que permita de alguna manera redimensionar o buscar la forma más pragmática o buscar alguna alternativa de poder alargar ese itinerato para poder tratar de lograr la protección de los activos es poco menos que un suicidio, o como dijera uno de los personajes en la historia política venezolana, un autosuicidio. Yo creo que es imprescindible que exista la voluntad política de buscar una alternativa para que esto no ocurra. ¿Y por qué? Porque estaríamos poniendo en riesgo tal vez alrededor de unos 10.000 millones de dólares. No solamente lo que es Citgo, estarían las reservas de oro que están en Londres, en Gran Bretaña, estarían algunos otros activos que tiene PDVSA todavía en Europa, algunas cuentas que existen alrededor del mundo, además de los activos que ya mencioné de Citgo. De modo que yo creo que sería imperativo desde el punto de vista de la voluntad política encontrar una solución dentro del marco constitucional que tenemos entendido se puede para que esto no ocurra. Eso es lo primero que yo quería poner como ciudadano. Ahora bien, desde el punto de vista de presidente de PDVSA ad hoc, yo creo que no creo que en el caso de Citgo estas acreencias, estos activos vayan a regresar a las manos del régimen de Nicolás Maduro, porque no son del régimen de Nicolás Maduro, porque como dije anteriormente, esos activos correspondientes al Citgo ya estaban perdidos y no se han perdido porque siguen en las manos del gobierno interino y bajo la protección del gobierno de los Estados Unidos. Por esas dos razones, todavía Citgo está bajo el control que tenemos nosotros sobre ella. Si eso no ocurre, bueno, sencilla y llanamente, a mi modo de ver las cosas, lo que va a ir en el camino es de la pérdida, así como se han perdido otros activos en manos del régimen de Maduro, que no ha actuado en su defensa. Una vez que no exista ninguna defensa ni ninguna protección, pues estos activos pasarán a ser controlados por los acreedores que en este momento acosan a la corporación.
Tarek El Aissami anunció que va a emprender acciones legales para recuperar Monómeros y Citgo. Y la pregunta que yo le haría es, este tipo de decisiones políticas que ahora mismo responde a un solo partido de la Alternativa Democrática, pero abona el camino para que, bueno, ellos cumplan con ese objetivo de tomar el control otra vez de estos recursos o no. ¿Qué opina usted? Yo lo veo bastante difícil porque de nuevo, o sea, son activos que por lo menos en el caso de Citgo y en algunos otros activos en el exterior no le pertenecen sencillamente ya. Estamos en el proceso de tratar primero de ganar los litigios. Segundo, de poder llegar quizás a algún tipo de alternativas, opciones alternativas de negociación que permitan soluciones y eso se cortaría una vez que nosotros dejáramos de ejercer esas acciones. Y entonces no sería la opción de decir, bueno, ahora se los vamos a transferir al régimen de Maduro. La opción sería, entonces los acreedores, por la falta de presencia en los juicios, van a entrar en esa liquidación. O sea, yo creo que ese es un panorama que todavía no está muy claro. Yo creo que todavía existen un poco más de 2 meses para tomar esa solución y ojalá pues que sea iluminado el mundo político y encuentren un camino que logre buscar una alternativa que no sea la de definitivamente abandonarlos para que sean tomados por los acreedores. Bueno, tengo que preguntarle por los señalamientos, le escuchaba a usted en una entrevista, los señalamientos de Tarek El Aissami, sobre, bueno, la gestión de los activos en el exterior. Ellos no han ocultado su interés de ponerles la mano o tener el control otra vez. Y él hablaba de una supuesta desviación de recursos de la Fundación Simón Bolívar. Creo que usted ha respondido sobre este tema al respecto. Además que él dice que esto ha impedido poner en marcha pues programas de trasplantes de órganos en Venezuela. ¿Qué responde usted ante una declaración de esta naturaleza? Bueno, mira, yo creo que esa declaración dice, eso sí, la naturaleza del personaje que la ofrece. Definitivamente él sabe a ciencia, a conciencia, de que eso es falso. Eso es absolutamente falso. Desde el año 2012, con mucho más énfasis, desde el año 2014, la política que existía en Venezuela para trasplantes cesó. Sencillamente el régimen de Nicolás Maduro obvió toda esa ayuda que se estaba prestando. La Fundación Simón Bolívar tiene un presupuesto anual, lo pueden revisar. La fundación ha sido objeto de muchos señalamientos. Todos tienen una carga política, todos tienen una intencionalidad. Pero para aquellos que quieren buscar, digamos, la verdad, los que están empeñados en encontrar de una manera objetiva lo que allí sucede, pueden buscarlo en la página del Impuesto sobre la Renta de los Estados Unidos, del IRS. Allí está la declaración completa de la fundación y eso está reproducido además en la página de la fundación. Por otro lado, existen, como en los Estados Unidos, todas las organizaciones que no tienen fines de lucro, están sometidas a un régimen de seguimiento realmente estricto. Y por otra parte, lo pueden ver allí, la fundación maneja niveles hasta de $4 millones. Sería prácticamente imposible que alguien piense que con $4 millones se puede financiar los trasplantes en Venezuela. Sucede que, yo lo puse en mi cuenta personal de Twitter, una gráfica que demuestra claramente cómo eso ha ido perdiéndose. La fundación no se ocupa de casos personales. Se heredaron en el momento que hubo la transición, en el momento que se ocupa el gobierno interino, 12 casos personales que no se han abandonado porque ya existían, pero no hay política de la fundación para casos personales. La fundación ofrece ayuda a otras organizaciones que pueden hacer llegar esa ayuda a Venezuela y que ahora se está explorando hacerla llegar a organizaciones de ayuda a los venezolanos, en Colombia en particular, como una prueba piloto. Entonces, yo quiero decir que me parece una declaración absolutamente miserable, una declaración que juega definitivamente con la esperanza y con la salud de muchos venezolanos que están en ese trance tan terrible y que en vez de gastarse dinero en armas y en hacer, digamos, AK-47 en Venezuela y que eso sea un gran éxito, deberían dedicarse ese dinero, esos recursos, esa intención a tratar de resolver el asunto de los trasplantes que agobia de una manera importante a los venezolanos. Esa es la realidad. Usted nos decía en el caso concreto del manejo de los recursos para
recuperación de activos en el exterior, al menos en lo que usted compete, que no manejan denuncias de corrupción. Sin embargo, sabe usted, The Washington Post publicó una investigación hace algunos meses señalando a 2 personas supuestamente vinculadas al gobierno interino, Fernando Blasi y Javier Troconis, que estarían involucrados en una trama de corrupción. Creo que uno de ellos fue separado ya del cargo como comisionado presidencial de la gestión y recuperación de activos en Estados Unidos. ¿Usted llegó a conocer de esta situación, estos supuestos sobornos que ellos estaban pidiendo a empresarios para tener acceso o conocer la cantidad de activos que Venezuela tenía en el exterior? ¿Qué puede decirnos? Bueno, María Alejandra, te puedo decir lo que de la manera más clara y sincera puedo hablar. Definitivamente, tanto quien me precedió en el cargo, Luis Pacheco, como yo, aclaramos de manera inequívoca que jamás PDVSA ad hoc estuvo involucrada en ese tipo de negociaciones ni conversaciones si existieron. Nosotros no sabemos si existieron, nosotros jamás estuvimos involucrados en eso. Se ligó a hechos de Paraguay, se habló de algunas conversaciones en Miami. Nosotros jamás, como PDVSA ad hoc, estuvimos involucrados en eso, ni de manera individual tampoco. De modo que rechazamos de una manera rotunda y categórica esa situación y mantenemos, y lo decimos y yo lo ratifico en este momento, eso no es un asunto que PDVSA ad hoc se haya ocupado de llevar adelante. Nuestras comunicaciones, nuestras conversaciones para posibles acuerdos se hacen de una manera clara, transparente y de la forma correcta como deben hacerse, manteniendo absolutamente informado tanto a la comisión delegada, en este caso anteriormente a lo que era la Asamblea Nacional, y al gobierno, al presidente Guaidó. Nada de eso que por allí circuló está relacionado con la gestión de PDVSA ad hoc, ni con la de Luis Pacheco, ni la de quien habla. En el caso concreto de los bienes que el régimen de Maduro ha venido, no sé si rematando, pero sí vendiendo en las islas del Caribe, que pertenecían a Petróleos de Venezuela para cancelar compromisos en el exterior, ¿qué información maneja usted en específico? He escuchado algunas de sus entrevistas hablando del reconocimiento o no al gobierno interino como uno de los obstáculos para acceder a esos activos. ¿Qué puede decirnos? Sí, es así, tal cual. Muchos de esos activos se perdieron y se han perdido por la absoluta irresponsabilidad, el incumplimiento de los contratos que existían, como es el caso de Petrojam, Petrojamaica, donde se perdió el 49% de la participación venezolana en esa refinería porque no se cumplieron con el suministro. Así ya habíamos perdido también nuestro 50% en Amerada Gese, en la isla de San Croix. Así también, por supuesto, lo que corresponde a la refinería de la República Dominicana. Y en este caso en particular no nos fue posible actuar sencillamente porque no hay un reconocimiento explícito, claro e inequívoco del gobierno de la República Dominicana sobre el gobierno interino de Juan Guaidó. Y eso definitivamente es un obstáculo para que en los tribunales sea reconocida la presencia de PDVSA ad hoc. Eso es una razón fundamental. También está en este momento, aun cuando vamos a tener que atender la demanda que se está haciendo en Nueva York de la empresa de la refinería de Curazao, que tampoco tiene algo que ver directamente con el gobierno interino, porque no es el gobierno interino quien incumplió y todos los compromisos que existían, no es el gobierno interino al que el gobierno de Curazao rescindió el contrato de operaciones, no es Bonaire a la cual le debe el gobierno interino, es una deuda que tiene el régimen de Nicolás Maduro por no pago de prestaciones sociales, por pasivos ambientales importantes, por no reparar los daños en muchos tanques de lo que estaban en Bonaire, en el patio de almacenamiento de Bonaire, y son activos que para nosotros, de nuestro punto de vista, eran importantes preservar, pero que no ha sido posible, bien porque no hay el reconocimiento político diplomático, bien porque no hemos podido actuar en el momento oportuno,
tampoco lo hizo el régimen de Nicolás Maduro, sencillamente abandonó esos casos, como ha ocurrido en otros lados, y bueno, eso trae como consecuencia que esos activos se estén perdiendo. Por cierto, anecdóticamente tenemos que decirles que también el 49% que teníamos en la refinería de Cienfuegos también se diluyó, se perdió, porque Cuba acusa a Venezuela de que no cumplió con los compromisos, y se perdió el 49% de la refinería de Cienfuegos. Eso es algo, yo diría que anecdótico, ¿no? Para que se pueda notar por allí. Pero usted decía en su intervención en la Asamblea Nacional, en la Comisión Delegada, que las próximas semanas serán complejas y habrá que tomar decisiones. ¿A qué se refería? Bueno, hay que tomar decisiones primero, ya lo dije anteriormente, ojalá que pudiésemos tener la reflexión de la comisión delegada, que se apruebe el presupuesto, que nos permita mantener la mejor relación posible con nuestros abogados. Lo otro es que necesitamos también el apoyo y la comprensión de la comisión delegada del gobierno interino, porque siempre hay una opción de explorar opciones alternativas de solución a estos casos. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre hay la posibilidad de explorar con los acreedores si estarían dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo y tratar de no llegar al final de los litigios, que de una parte o de la otra se corre un riesgo importante. Entonces, podría existir, yo creo que es un momento oportuno para que eso pueda ocurrir, y son decisiones que se deben tomar. Nosotros estamos muy claros en PDVSA ad hoc, lo quiero decir públicamente para todos los venezolanos, que nosotros no podemos llegar a ninguna negociación, cerrar ninguna negociación sin la aprobación de la comisión delegada a la Asamblea Nacional o la instancia política que corresponda. Nosotros sí podemos adelantar esas aproximaciones, nosotros sí podemos explorar, nosotros sí podemos pensar y tener alguna estrategia decidida, alguna estrategia pensada para poderla discutir. Pero necesitamos, por supuesto, para que eso pudiese llegar a un final, si es que esa posibilidad existe, no la sabemos, no la puedo afirmar de una manera categórica. Pienso que sí, pensamos que hay una opción allí, pero necesitamos la comprensión, el trabajo conjunto de la comisión delegada y del gobierno interino. ¿Es difícil de lograr? Parece que es difícil, pero tampoco es imposible. Tenemos que hacerlo, es una opción que está allí y es una opción que en estos próximos 2 meses nosotros estamos en la obligación de tratar de llevar adelante, porque es una cuestión de responsabilidad corporativa. Horacio Medina, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, tratando de ayudarnos a entender, bueno, lo que está ocurriendo con los activos de Venezuela en el exterior, específicamente lo referente a Petróleos de Venezuela, lo que maneja al menos la Junta Administradora ad hoc que usted preside. Gracias. Nosotros vamos muchas gracias a ti, María Alejandra. Muchísimo gusto de haber estado, un privilegio nuevamente en RCR. Para mí siempre es un placer y quedo a la orden para cuando ustedes lo dispongan. Gracias por atendernos. Vamos a la pausa y regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca, bueno, de la comunidad internacional, de los intereses de Venezuela que están en juego. Más allá de este evento, de este proceso organizado para noviembre, está en juego el destino político de nuestro país. Nos acompaña María Alejandra Aristigueta, quien conoce perfectamente el tema que vamos a discutir. Fue embajadora de Venezuela en Suiza, conoce cómo funciona Naciones Unidas. Gracias, como siempre, por atendernos. Muy buenos días. Mil gracias a ti, María Alejandra, y buenos días para ti. Encantada de estar aquí participando contigo de nuevo. Pues yo le pediría un comentario acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Hace algunos minutos conversábamos con Horacio Medina, presidente de la Junta Administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela, y la verdad es que da la impresión que lo que está en juego no solo es el destino político, sino el destino de los recursos que pertenecen a todos los venezolanos que en teoría se habían recuperado. Y yo le pediría, antes de entrar en lo que va a ocurrir, es decir, en las próximas horas y días con la negociación y el evento de noviembre, un comentario sobre este tema en específico. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, María Alejandra, yo creo que nosotros tenemos un problema gravísimo de estar en el medio de intereses de otros países y en el medio de la agenda de otros países. Y nosotros como venezolanos, no hablo de la oposición nada más, yo creo que el régimen tiene que plantearse esto seriamente. Nosotros como venezolanos perdimos la capacidad de definir y de desarrollar nuestra propia agenda internacional. Al empezar a tener estas alianzas estratégicas que fueron desarrollándose estos últimos 20 años y estas cercanías con determinados países como China, como Rusia, Turquía, Siria, etcétera, Venezuela fue perdiendo esa neutralidad que tenía y que históricamente la había caracterizado en su política exterior. Entonces, cuando eres víctima o estás presa de los intereses de las agendas de otros países, tu margen de maniobra se reduce mínimamente, ¿no? Y si a esto le agregamos entonces que estamos en una situación casi de impas internacional desde el 2019, la capacidad de decisión que tenemos los venezolanos o las fuerzas venezolanas distintas tiene que pasar necesariamente por una reflexión profunda de qué es lo que quiere el régimen de su política exterior. Sobre la política exterior, Jorge Rodríguez, quien representa a Nicolás Maduro en la mesa de negociación en México, dijo este fin de semana durante un simulacro de cara al evento de noviembre, que si es así, refiriéndose a Josep Borrell, si es así, mejor que no vaya la misión de la Unión Europea a Venezuela, tomando en consideración lo dicho por este funcionario, el alto representante de Asuntos Exteriores del bloque comunitario, sobre el necesario acompañamiento de la oposición venezolana. Yo le pediría un comentario sobre este tema en específico y la posición que ha asumido la Unión Europea en torno a nuestro país. La escuchamos. Pues justamente, o sea, un poco hilvanando con lo que yo acabo de decir hace un momento, yo creo que aquí lo que queda claro es que la Unión Europea tiene una agenda muy clara y yo estuve escuchando el programa de Josep Borrell, del alto representante, el desayuno en el que participó en el Foro Europa, es hora y media de video, o sea, no es una cuestión que él específicamente habló sobre Venezuela, él habló sobre una multitud de temas y arrancó diciendo que Europa tiene que definir y defender sus intereses. Europa es gran aliado de Estados Unidos, pero no necesariamente tenemos que ir, no tiene necesariamente que haber una alineación en todo lo que se hace. Y lo estaba diciendo de cara a una serie de problemas muchísimo más grandes que el tema venezolano. Estaba hablando de Afganistán, estaba hablando sobre el suministro de gas hacia Europa, estaba hablando sobre los temas estratégicos comunitarios que tienen que ver con la defensa del país. Entonces, lo de Venezuela casi, a ver, no voy a decir que fue anecdotario, pero fue una intervención, una pregunta de alrededor de 3 minutos que habrá hablado sobre el tema. Se refirió a Cuba, se refirió a Bolivia, se refirió a Nicaragua y se refirió al proceso electoral venezolano. Pero esto enmarcado dentro de este hecho que es la política exterior europea como un todo. Y desde esa perspectiva, yo creo que los europeos tienen mucha claridad sobre la falta de legitimidad del régimen y sobre la necesidad de poner
la balanza, de alguna manera, poner la balanza del lado de quienes se están presentando en este evento electoral de noviembre. ¿Y por qué esto? Bueno, porque saben que hay un desbalance. Ahora, reconocía Josep Borrell que esta decisión de enviar una misión electoral a nuestro país en unas circunstancias muy peculiares no satisface a los Estados Unidos. Yo le pediría un comentario sobre este tema. En efecto, no satisface a los Estados Unidos porque la política exterior, los Estados Unidos, a ver, los Estados Unidos le ha insistido en muchas oportunidades a la Unión Europea que deben ser mucho más asertivos en la definición de su política exterior y que Estados Unidos no puede convertirse en el gendarme o no puede seguir siendo el gendarme mundial. Entonces, esta respuesta que está dando la Unión Europea es justamente parte de esa discusión o de ese debate que han estado sosteniendo con Estados Unidos. Que Estados Unidos no esté de acuerdo, pues para los europeos tiene que ser más bien motivo de orgullo, porque quiere decir efectivamente que ya están asumiendo con mucha más fuerza la definición de su política o su agenda exterior. Ahora, que para los Estados Unidos no estén de acuerdo también es un poco sorprendente, puesto que los Estados Unidos han hablado de la necesidad de ir a este evento electoral y que esto forma parte de un paquete más grande. Yo pienso que en definitiva aquí lo que realmente debemos nosotros tener en cuenta es que el contexto en el que se dieron estas declaraciones y realmente cuál es el verdadero impacto de esto sobre lo que esté pasando en Venezuela. Yo no creo que sea para haber armado el escándalo que se ha tratado de armar y que uno más bien vería que es parte de una narrativa, de un libreto ya muy conocido, que sabemos que es así, de parte del régimen. Ahora, usted decía en una entrevista que la salida negociada se dará con presión externa. ¿A qué se refería? Justamente esto es parte de esa presión externa. Esto es, aquí es donde estamos viendo cómo se van concatenando ciertas cosas. Una de las cosas que me llamó mucho la atención con esta reacción tan intempestiva fue, hice un paralelismo con la reacción que hubo también muy escandalosa cuando la primera ministra saliente, porque termina su mandato esta semana, la primera ministra saliente de Noruega, hizo unas declaraciones en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, y entonces salió el mismo, el representante del régimen en la mesa de negociaciones, en la asamblea ilegítima, etcétera, a decir que bueno, que esto era un exabrupto, que era una injerencia, que no sé cuánto, cuando en realidad es un mensaje que está pasando ella a su sucesor, que es de izquierda y que tiene grandes amistades con el gobierno, con el régimen venezolano. Entonces, sacan las cosas de contexto, las ponen, las presentan como un hecho injerencista, como una amenaza, como una violación a la soberanía venezolana, cuando en realidad es puro, como dirían en otras generaciones, puro buche y pluma. Es decir, ¿usted cree que, digamos, esta declaración de Jorge Rodríguez en realidad esconde la complacencia que tienen frente a la posición que ha asumido la Unión Europea? Algo así por el estilo. Es parte de la presión, están molestos porque haya una presión de parte de la Unión Europea, como la hubo en el momento que la ministra Solberg dijo que en Venezuela se violaban los derechos humanos, pero no pasa más allá de ser una declaración, y esto no afecta para nada el compromiso firmado entre la Unión Europea y el CNE. Por lo tanto, es más es como postureo internacional, que por supuesto no le va a quitar el sueño en lo más mínimo a los europeos, más que una cuestión que tenga real incidencia sobre lo que está pasando. De parte de los europeos sí creo que en cambio que sí hay un aumento de la presión, sí hay una claridad sobre qué es lo que se debe hacer o hacia dónde creen ellos que se deben dirigir. Y bueno, Josep Borrell no habla en nombre propio, no habla en nombre del PSOE, no habla en nombre del gobierno español, habla en nombre de 27 países, por lo tanto, y en una dinámica en la que los 27 países tienen una política exterior, o sea, que son como solapamientos que existen allí. Yo realmente no veo ni con tan malos ojos que Josep Borrell haya dicho lo que dijo, y tampoco creo que le vaya a afectar para nada a esta misión de observación. Bueno, yo tengo que preguntarle, porque muchos les preocupa
que, digamos, como avanza en las negociaciones y este tipo de circunstancias, esto significa un obstáculo para el trabajo que viene realizando la justicia internacional, la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, para que las víctimas de posibles delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país obtengan justicia. Yo le pediría un comentario al respecto. ¿Qué opina usted? Es decir, una cosa tiene que ver con la otra. Puede que esto retrase el trabajo que viene realizando, el trabajo de hormiguita que viene realizando, por ejemplo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ¿o no? ¿Qué puede decir? En el contexto más amplio, probablemente es uno de los elementos a tomar en cuenta. Tenemos como varios frentes abiertos. Este es uno de los elementos a tomar en cuenta. Yo pienso que la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte, entiendo que se está preparando una visita al país, a pesar de que esto no quiere decir que esté parcializado ni que va a lavarle la cara al régimen, ni mucho menos. Es parte de un trabajo técnico de levantamiento de datos y para constatar cosas que ya se han dicho. Además, tienen suficiente evidencia, tienen suficientes indicios con, por ejemplo, este último informe de la Misión de Determinación de Hechos, que en Venezuela no existe justicia y que el aparato judicial es un brazo ejecutor del régimen. Con lo cual, todas estas piezas vistas en su conjunto, lo que nos dan es por lo pronto una clara visión, una fotografía de lo que la comunidad internacional está viendo y la claridad con la que están viendo las cosas. ¿Cómo se mueven las piezas? Pues van a moverse muy lentamente, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, María Alejandra, se van a mover muy lentamente. Fíjate que la última reunión que hubo en México, aparte de los aspavientos, aparte otra vez de toda esta cosa de presentarse con la fotografía del Exab y no faltar un día o llegar tarde, al final no hubo absolutamente nada que reportar que valiera la pena, que dijese, que uno pudiese decir, se llegó a un acuerdo, se avanzó en tal sentido. No, se avanza con muy, muy pequeños pasos. En cada una de estas instancias se va a ir avanzando en muy pequeños pasos. Entonces, el movimiento yo creo que va en la dirección correcta, va mucho más lento de lo que nos gustaría a todos, a buena parte, yo creo que a más de la mitad del país por lo pronto, va en la dirección correcta, va muy lentamente y no perdamos de vista que cada una de estas instancias que hemos mencionado, tanto la Unión Europea como la Corte Penal Internacional, como la Misión de Determinación de Hechos, tienen sus propias agendas. Y mientras nosotros los venezolanos no entendamos que tenemos que resolver nosotros nuestra propia agenda para volver a ser independientes, autónomos y realmente evitar estas supuestas injerencias, pues nosotros el llamado es justamente a que el entendimiento por parte de una de las partes entienda realmente que esto se lo ocasionaron ellos mismos. O sea, que en inglés dicen, hay una frase muy buena que dice que hay muchos daños que son infligidos directamente por sí mismos, ¿no? Y esto es lo que está pasando. Esto es consecuencia, de las lluvias de esas alianzas con Rusia, China, etcétera, etcétera. Pues entonces tenemos estos lodos, ¿no? O sea, ¿de qué se están quejando? María Alejandra Aristilleta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, muy clara como siempre sobre estos temas. Vamos a la pausa, regreso, unimos con más. Mil gracias. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más.
todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y se nos ha agotado el tiempo. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitz Arcaya, en la producción Mario Villarreal y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.